del autor, de Francisco Javier, de la editorial El Libri y de que nos está hablando, que soy José María Teófilo, periodista. El motivo que nos reúne aquí es la presentación de un libro, ¿vale? Del libro Bajo nuestros pies, del autor Francisco Javier Romero, su primera novela larga, y bueno, pues, ¿qué podemos decir de esta obra? Las promociona y las distribuye por toda España y también por Latinoamérica. Incluso, bueno, pues ahora está expandiéndose por muchos otros países. Vamos a ver, respecto a la obra, pues podría decir que yo ya la he leído, os recomiendo a todos que lo hagáis. Habla muy bien del autor de la obra y habla también mucho de la experiencia vital del propio autor, que desde joven pues sintió una gran predilección por un tipo de literatura y en especial por un autor concreto, Howard Phillips Lovecraft, y que con el paso del tiempo pues ha afianzado su escritura después de iniciar una serie de relatos cortos a los que no le dio especial difusión, ciertamente, pero que también están publicados. Y con esta ópera prima pues hace de alguna manera pues un homenaje a todas esas vivencias, a ese conocimiento de la obra de Lovecraft, y utiliza incluso en muchas ocasiones argumentos o personajes. Conecta directamente con esa mitología. Francisco Javier, como decía, es de Córdoba, nació en 1980. Estábamos hablando hace un momento y era curioso el dato porque Lovecraft, el autor fetiche sobre el que pues nació en 1890, justo 90 años antes que él, ¿no? Sí, y es significativo. De Lovecraft podemos hablar también muchísimas cosas, pero en general hay quienes lo consideran el gran autor, el que inauguró un tipo de literatura de terror en el siglo XIX y sobre el que se fijaron y sobre el que se apoyaron y escribieron numerosos autores. Cuando hablamos de novelas de terror, cuando hablamos de narrativa de terror, a todo el mundo nos viene a la cabeza Stephen King, ¿no? Pues Stephen King también se basó en muchas de sus obras, muchas de sus maneras de escribir en Lovecraft, ¿no? Pues sin más dilación, pues quiero pasarnos a presentar a Francisco Javier, que hable un poco de su trabajo, de su obra y de las características de Bajo nuestros pies. Bueno, pues aunque estoy aquí, a mí no me gusta ser el centro de atención, ¿vale? Aunque me lo parezca, pero bueno, agradezco las palabras de José María, pues la verdad que para mí es un momento de ilusión y agradezco, vamos, no os podéis hacer una idea a todos y cada uno, ya Fanny, acabo de entrar, a todos y cada uno de los que estáis aquí, que habéis venido. Para mí es uno de los momentos más especiales de mi vida, principalmente también porque se trata de un momento, de un punto de inflexión, ¿no? En el que ya sabéis la gran mayoría que yo he dejado mi trabajo y gracias a mi hermano, que también está por aquí, ahí está, fenómeno, que me ha ofrecido una oportunidad y para compaginar con el tema de la escritura. En fin, estoy ahora mismo viviendo un poco un sueño, ¿no? Que nunca es tarde, ¿no? Aunque sean 37 años, pero nunca es tarde para vivirlo, ¿no? Entonces, antes de explicar algo sobre la obra, me gustaría hablar sobre los culpables de la obra, ¿vale? Los culpables de que eso esté ahí y los culpables de que yo esté aquí, ¿vale? ¿Les gusta o no les gusta que hable de ello? Hay una persona que me hacía ilusión grandísima que viniera, que no ha podido venir, que es un profesor mío. Bueno, antes de nada, perdón, he cometido un error muy grande, y es que quiero saludar ya que se está grabando, aprovechamos, a una de las personas que más ilusión tienen por venir, que es mi cuñada Melissa. ¿Dónde está la cámara? Ahí, Melissa, ¿vale? Porque tenemos ilusión a la pobre y por, en fin, derrotada de destino, o sea, tiene un problema con la piel, la han operado y no está aquí, ¿no? Pero bueno, como si estuviera, ¿no? ¡Pum! Cierro lo que estaba viendo y vuelvo otra vez así. Efectivamente, hay una serie de culpables aquí, ¿no? Una serie de culpables de que yo esté aquí. El primero de ellos es el que inspira esta obra, aunque sea una obra un poco especial. Es una obra... que es una obra un poco especial, pero está inspirada en una relación de admiración, cuasi paternal, que puede resultar un poco extraña, pero bueno, que tuve con uno de mis profesores, ¿vale? Que no está aquí hoy, que tiene muchísimas ganas de que estuviera, ¿no? Que es don José Camachi, al cual le mando un afectuoso saludo, espero que pueda ver este vídeo y tal, y me encantaría que estuviera aquí conmigo, ¿no?
De hecho, si hubiera estado aquí, hubiera dicho, cuando veáis al protagonista, a uno de los protagonistas de la obra, pensar en él porque es que se parece a él, ¿no? Es verdad que, gracias a Dios, las vivencias que le ocurre al protagonista de la obra no es la que, gracias a Dios, Don Secarache pues tiene una vida muy distinta, menos mal. Pero es verdad que es así, ¿no? Y es culpable en esa medida, ¿no? Porque he querido hacer un homenaje a esa relación de admiración que yo tenía con él. Y bueno, a través de la obra en la que los protagonistas son un alumno, ¿no? Un alumno y un profesor, ¿no? O sea, a través de ellos dos, pues en fin, ocurre una serie de historias que más o menos luego después medio adelantaré, pero quería meterlo, digamos, en ese saco de culpables de que este libro esté aquí. Otro culpable, muy importante, es, perdonadme la descortesía de saludar, es la señorita Mari Carmen, profesora mía, sí, que me ha obligado a hablarle de tú y todo, pero bueno. La señorita Mari Carmen, después de 20 y cuántos años que no nos habíamos visto. Pues desde, yo qué sé, 20 o 21. 20 por lo menos, ¿no? Era mi profesora, exactamente, que era chico. Estaba yo, la tuve en sexto, séptimo y octavo de GB, profesora de lengua, literatura e inglés, lengua, literatura e inglés. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido ella la culpable? Porque ella supo ver en mí una cosa que yo no veía. Tú eres chico, tú sabes que eres capaz de hacer ciertas cosas, pero no eres consciente de ello. Ella, pues sí, ella vio en mí una imaginativa, una creatividad, ella veía en mí una capacidad que tenía yo para expresarme, escrita, y entonces, pues bueno, ya lo veréis en la propia autobiografía que tengo al final del libro, que bueno, ella pues me animaba a hacer la obra de teatro, ¿no? Finales de cada una de los cursos que estuve, ¿no? Y lo recuerdo con mucha alegría porque me divertí también mucho y tal, ¿no? Y entonces, ¿por qué la hago culpable de esto? La hago culpable por una cosa que para mí es muy importante, porque cuando somos jóvenes nuestras mentes son muy maleables. Entonces, yo era un preadolescente, yo tendría 13 o 14 años cuando esto ocurrió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues, cuando tienes buenos profesores, como fue mi caso, no todos, ¿vale? Porque tiene algunos que no fue tanto, pero en concreto ella y don José Calvache para mí fueron dos referentes. Sí, es verdad, ¿eh? Dos referentes. ¿Y qué pasó? Pues claro, crea un vínculo con esas personas, que no son tus padres, evidentemente, pero también te están enseñando a ser una persona. Y claro, aparece el aprecio y el afecto, y donde aparece el aprecio y el afecto, se abre el camino para la decepción, ¿vale? Porque esa persona te preocupa. Entonces, además me acuerdo perfectamente de la situación, tendría yo 13 o 14 años aproximadamente, estaba allí en la esquina de mi barrio donde ahora antes había una bodeguilla y ahora hay una tienda de primitiva, y entonces ella cruzaba conmigo, nos cruzamos, fortuitamente nos cruzamos los dos, y yo llevaría 1 año o 2 años quizás de que no nos veíamos, hombre, Olmedo, le di mucha alegría, a mí lo mismo, y me preguntó y tal, y entonces me dijo la palabra clave, sin venir a cuento, ¿no? ¿Sigues escribiendo? Y entonces yo le contesté, sí, sigo escribiendo, sí, historia para los juegos de rol que hacía con los amigos del instituto y eso. Yo vi en su cara tal grado de decepción, no decepción, realmente tristeza. Yo vi tristeza. Para ella a lo mejor fue una cosa completamente natural, que no tiene mayor importancia y quedó ahí. Pero una mente tan maleable como la de un joven preadolescente, que se había sentido querido, o se había sentido, digamos, no admirado porque era un crío, ¿no? Pero sí que se había adorado la capacidad que yo tenía para expresarme con la escritura. Ver en una persona que para mí era un referente, ver ese rostro, a mí se me quedó eso grabado. Se me quedó grabado, es cierto, se me quedó grabado. Y bueno, eso quedó en mí como una espinita que quedó ahí y dije, de hecho, en esa etapa de escribir a traer cuarto, no hice prácticamente nada, ¿no? Entonces, siguiendo la línea cronológica, eso hubo un pause en mi vida como escritor, entre comillas, hubo una pausa extensa que duraría 4 o 5 años, no lo recuerdo bien, hasta que apareció en mi vida el otro culpable, verdadero culpable todavía más de que yo esté aquí. Y a este señor tan guapo que hay justamente enfrente, que también lo señalo, que es hermano mío, pero no tiene mi misma sangre. Y este hombre pues, fue el que me presentó a Howard Phillips Lovecraft. Este tío es máquina, porque él es doctor de filología inglesa, corrígeme si me equivoco, doctor en filología inglesa, es el primer referente en Howard Phillips Lovecraft, de hecho su ¿cómo se llama? Tu tesis doctoral está basada en Howard Phillips Lovecraft, tiene un currículum de poco huevo y ha ido al extranjero, en fin. La reina de historia le besa la mano cuando pasa. Es un máquina, ¿no? Entonces, este hombre fue el que me dijo un día, no estoy hablando nada del libro, estoy hablando de la historia y vivencias mías, pero bueno. Este hombre, pues, me dijo un día, Javi, te voy a dejar una cosa que te va a gustar. Y me dejó un libro de los mitos de Chulu. Es un libro precisamente de Howard Phillips Lovecraft, no solamente de Howard Phillips Lovecraft, sino de otros autores también
de un círculo parecido que hablaban de ese tipo de historias, ¿no? Y me encantó, me fascinó. ¿Por qué me fascinó? Primero porque tocaba un género que me encanta, ¿vale? Que es el género de terror, siempre me gusta el género de terror. Terror, ciencia ficción, todo relacionado con la temática sobrenatural, ¿no? Y luego el modo en el que lo hacía. El modo en el que lo hacía era el modo que a mí me gusta. Yo soy una persona muy barroca, a mí me gusta mucho escribir. De hecho, los que lo leáis, los que ya han tenido la suerte o la desgracia de leerlo, lo saben. Yo soy una persona muy barroca, me gusta mucho adornar, yo uso muchos calificativos a lo mejor un poco rebuscado algunos incluso, pero me gusta muchísimo. Yo encontré en Lovecraft ese tipo de escritura, ese tipo de prosa, de esa manera, ¿no? Y luego después también, digamos, toda la mitología que me ha quedado. Había un universo de una imaginería grandísima en la que ese autor, pues bueno, te ponía en la mesa una serie de herramientas que decía, Dios mío, aquí es donde yo puedo bucear, aquí es donde yo quiero nadar. Y entonces fue cuando empecé yo ahí a escribir tonterías para mí mismo y las leí a mi mujer, por ese entonces mi novia, y poco nadie más, yo creo que no nadie más que tú, ¿no? Por eso es ella, ella es mi fan número uno. Número uno. Sí, mucho. Unas veces por eso le he dicho, el primer libro firmado tiene que ser mío. Claro. Efectivamente, por gusto o por obligación, no tiene más remedio que leerlo. Entonces, ¿qué pasa? Luego después ya cogí ese relato, luego después ya un poco más adelante, de nuevo Juan Luis me dijo, oye Javi, pues hay maneras de intentar tú autoeditar por tu cuenta, publicar por tu cuenta. Yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Más o menos me indicó cómo se hacía a través de Amazon, y entonces pues cogí y tenía unos relatillos y los cogí, los pulí un poquito, los metí en un libro, me lo medio monté y pues catapum, lo puse en Amazon. No hice publicidad de ningún tipo, ¿vale? Nada, prácticamente no lo dije a nadie más que los 4 que lo sabíamos. Y bueno, he ido vendiendo un libro, 2 libros al mes, solo se han ido vendiendo solo, digo, qué interesante, ¿no? Entonces fue cuando llegó, eso fue en el 2016, creo que fue en febrero del año pasado. No, sí, febrero de este año. ¿De este año fue? Vale, pues febrero de este año, más todavía en mi favor. Que asistí a un seminario de escritura que era, en fin, que lo impartía la propia editorial El Libre y tal. Y bueno, pues bueno, te daba una serie de herramientas, te hablaba un poco de cómo funcionaba el tema de la edición y tal, las editoriales. Y bueno, pues como yo estaba escribiendo una novela, ya estaba escribiéndola. Tuve una parada muy grande en la escritura de esa novela porque fue cuando murió nuestra Rufiti, nuestra gata. Entonces hubo una parada muy grande durante... Sí, fue... Es verdad, para nosotros fue un palo muy grande. Además que vosotros sabéis que nosotros no tenemos hijos ni nada, vosotros sabéis que nosotros, pues, nuestra gata era magnífica. Y el que tenemos ahora, el Loki, lo mismo, son gloria bendita. Bueno, entonces hubo un paro muy grande porque la gata se murió y yo, en fin, me vine abajo un poco y no. Luego después cuando apareció este seminario, el que asistí, un poco otra vez me envalentoné, me cargué otra vez de energía y dije, venga, vamos a apretar. Lo saqué, se lo presenté a la editorial y dije, ostras, pues, podemos hacer negocio. Y yo dije, coño, mola. Y hasta entonces hemos estado ahí haciendo una serie de historias y, en fin, estamos un poco aquí hoy, ¿no? Completamente inesperado para mí, ¿no? Yo creo, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de la relación de la obra con Lovecraft. Sí, porque me he ido por los ceros de duda. Sí. No, pero a mí me hizo hablar. Es muy interesante el tema del gato porque es muy emotivo. Es muy emotivo. De hecho, ojo, repito, el nombre de mi gata se llamaba Rufiti, y el nombre del gato de ahora se llama Loki, ¿vale? No lo olvidéis. Cuando lo leáis, no lo olvidéis. Sí, vale. Perdón. Y hay una serie de cosas, a mí ya me da cosa de hablar de literatura teniendo aquí un doctor física. No, pero ese calla, no es Pero buena. hace un rato hemos tenido la oportunidad de tener una conversación sobre la obra y tal. Y hay una serie de elementos que por supuesto que me recuerdan muchísimo a Lovecraft, como el tema de ciertas temáticas, ciertos personajes o monstruos o ciertas referencias a elementos de la literatura de Craft. Hay autores que lo dividen la obra de Craft en 3 partes. Yo creo que con la que más se identifica con la última, quizás, con Chu. Sí, exactamente, sí, con Chulo, con la mitología de Chulo, sí. Y también porque Lovecraft también era especialista, entre sus obras hay gran parte de literatura epistolar, ¿no? Efectivamente. Y hay un guiño enorme dentro de la obra precisamente a esa literatura epistolar. Así es. Muy bien llevada. Sí, de hecho se comunicaba con toda la gente de su círculo a través de cartas y de hecho voy a otra vez a nombrar a Juan Luis porque es que él ha tenido el privilegio que eso lo he gozado yo como lo gozó cuando me mandó las cartas porque ha ido a Boston personalmente a leer las cartas de Lovecraft, la ha tenido en sus manos, ha leído los manuscritos, me lo ha enseñado. Efectivamente, es magnífico. También los sitios referenciados dentro de la propia obra están relacionados con la obra de Lovecraft, como Salem, Massachusetts, etcétera, ¿no? Pero también hablábamos de un tipo de literatura que te decía que como barroca,
Efectivamente. muy sobrecargada, con sí. mucha adjetivación y tal. Y yo decía que los adjetivos son recursos que se utilizan, que son muy propios de la literatura lírica, de la poesía, ¿no? Y que en la lectura que yo he hecho de la obra, a mí me sugiere un ritmo o una cadencia en la lectura del texto que me resulta a la vez muy interesante, porque provoca una sensación en el lector de relajación, o de cierta relajación de la obra, que contrasta precisamente con aquellas cosas que te está contando, ¿no? Y en general, pues para mí está muy bien escrito. Creo que es una obra que no tiene tampoco por qué envidiarle mucho a muchísimas obras de los géneros que se han escrito, y que yo creo que si la suerte te acompaña, que dirían los otros, Efectivamente. pues Será la idea. tendrá bastante éxito. Y bueno, pues cuéntame algo más. Sí, hay una cosa interesante que precisamente María me lo comentaba antes, y es el tema de, y ha venido en las noticias, pero yo digo como música, terror y música, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Y es que efectivamente al principio de la obra, de hecho, con tu permiso voy a coger al principio de la obra vais a ver un código QR, aquí, ¿vale? Lo voy a enseñar. Al principio, ¿vale? Que pone, si quieres disfrutar, pone en concreto, dice, ¿quieres disfrutar este de una manera especial? Prueba a leerlo escuchando algo de Atrium Carceria. Atrium Carceria es un grupo, como hay muchos otros, de un género de música que se denomina Dark Ambient, que no es música en sí, digamos, es un sonido atmosférico con el cual yo he escrito esta novela. Yo para escribir necesito una música que me evoque lo que estoy escribiendo. Cuando he escrito también relatos de ciencia ficción, que son ni lo he publicado ni nada, eso sí que lo has leído tú más y los del grupete este nuestro. Entonces siempre he estado escuchando música electrónica así, de un tipo más adecuado a la ciencia ficción, ¿no? Futurista, pero este sin embargo que es mucho más oscuro, está ambientado en 1921, en los inicios de siglo, ¿no? De Estados Unidos, una serie de valores distintos, una educación diferente, una atmósfera muy distinta, todo mucho más lento. Y es muy descriptiva, es decir, es que hay veces en las que el lector puede llegar a pensar que abusa de la descripción, pero eso forma parte precisamente del juego literario que... Sí, efectivamente. Sí, se busca, de hecho, dentro de cada contexto, cada sitio, cada hecho con el que te encuentras, hay un remolino de descripciones ahí que lo que pretenden es, digamos, meterte ahí, ¿no? Sumergirte, precisamente para crear lo que se puede conseguir con los libros, ¿no? Que es, como bien dijo Juan Luis también, que me encantó, me lo dijo el otro día, la atmósfera, ¿no? La atmósfera, es que con los libros podemos conseguir una atmósfera que no se puede conseguir con el cine del todo, ¿no? Y me lo preguntaban, de hecho, en la entrevista que me hicieron hace mucho, de este libro va a quitar el sueño, este libro te va a asustar, vas a tener miedo. No vas a tener miedo realmente, porque es literatura, no hay un susto, no hay salto a lo que estamos acostumbrados, estamos un poco anestesiados ahora, ¿no? Pero sí hay una atmósfera opresiva, una atmósfera de... Yo quiero denominar una atmósfera angustiosa, ¿no? Porque busco transmitir Perdón, no pasa nada, Camilo, no te preocupes, que estamos en familia. Que lo que busco es transmitir angustia e impotencia, porque el libro, y ya me adentro un poco en la historia, el libro, como ya veréis, habla de un alumno de medicina, en concreto de psiquiatría, que da con un profesor que da una serie de materias extrañas, una serie de materias muy exóticas, ¿vale? También del gremio de la psicología, digamos de la disciplina de la psicología, o la psiquiatría en este caso, y entonces pues se apunta. Se aparece una relación súper fantástica, de admiración y tal, hasta el punto que el hombre, pues bueno, pues se va con su profesor, y con esto no spoileo nada, porque eso es el principio. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el momento en el que el profesor, pues por una serie de circunstancias que ocurren, tiene que irse a aventurarse en una cuestión que le resulta súper grata y tal, y deja al alumno, pues bueno, pues en el puesto suyo. De modo que entre ellos empieza a aparecer una relación epistolar de cartas, se van pasando cartas en otras que se van contando las experiencias, ¿no? Pues mira, qué bien estoy, esto está estupendo, tal, patatín, todo fenómeno. Pero al profesor le van ocurriendo una serie de cosas, conforme se va descubriendo la realidad de lo que está ocurriendo, conforme la trama se va, digamos, deshilachando, que empieza a transmitir una angustia, y es lo que yo buscaba. Nosotros situémonos cronológicamente en el siglo, a principios del siglo XX, en 1920,
en la que las comunicaciones eran principalmente por vía postal, el teléfono todavía no estaba funcionando al 100%, había muy poco, todo era postal. Entonces las comunicaciones postales, y más en aquella época, no es como hoy que tienes correo express que manda una carta, la tiene no, en aquella época pues efectivamente mandar una carta de o Seúl, por ejemplo, está hablando de correo, pero bueno, Seúl, por ejemplo, no había seguridad, no había nada de eso, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hay un tiempo de espera entre una comunicación y otra que crea, digamos, una comunicación, ¿cómo diría?, en diferido, ¿no? Una comunicación en diferido, de modo que es como si, por ejemplo, yo sé que a mi madre le ha ocurrido algo y mi madre me manda a mí una carta que yo leo ahora mismo y mi madre me dice, me va a pasar algo malo. Y esa carta yo la he recibido 6 días después de la fecha de la carta. O sea, yo ya sé que la carta... Teniendo en cuenta que el discípulo es el que escribe el relato. Efectivamente, de hecho... En la primera persona. Exactamente, de hecho... él, digamos que Como ese diario. discípulo, es un diario básicamente, si ese discípulo lo que quiere, gracias a una vivencia que ya descubriréis, la cual prácticamente le da título al nombre, perdón, le da título a la obra, el discípulo decide escribir las vivencias de su profesor, ¿no? A modo también de desahogo, ¿no? De todo lo ocurrido. Y ahí pues plasma todas las cartas que recibía de él, ¿no? Y entonces precisamente iba a eso, ¿no? De la impotencia de decir, yo he recibido un aviso de una situación incómoda para mi mentor, una situación peligrosa para mi mentor, pero hace 6 días que esto ha ocurrido. ¿Qué habrá pasado ahora? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo, no? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo en la distancia? En fin, entonces se crea ahí una historia que en realidad son varias que se van unificando y bueno, pues esa sensación de angustia, de impotencia, la que intento transmitir con eso, ¿no? Vale, luego después la atmósfera, alimentado con esa música, que es muy interesante. Pues yo creo Sí, que por lo porque menos... yo me la puse y me acojonaba con ella. Le quité la música, digo, no Sí, sí. quiero música. De hecho, ya lo veréis, no es música, yo lo digo, escuchad simplemente los primeros 10 segundos y lo entenderéis a lo que me refiero, ¿no? Y veréis por qué acompaña perfectamente, ¿no? Y bueno, he intentado efectivamente llevar la obra, como está escrita en 1921, se supone, bueno, en 1930 y pico realmente, pero bueno, llevarla al registro idiomático de esa época, ¿no? En esa época que no es la de hoy en día, una época en la que había unos valores, una educación, un respeto muy diferente, muy distinto, que afectaba directamente a la manera en la que las personas nos comunicábamos unos con otros, ¿no? Entonces, por eso he querido plasmarlo en esas comunicaciones epistolares, queda patente que estamos en esa época, ¿no? También el caso particular que me ha resultado muy divertido, la verdad que la obra me ha resultado divertida hacerla porque he querido ser, por eso apuntaba. Sí, Además ubicándolo en Estados Unidos. Es decir, exactamente, además ubicándolo en Estados Unidos. que Sí. no es el tipo de relación que puede haber en la Exacto, sociedad. sí. Y mira, y aquí voy a enunciar unas palabras, voy a citar en este caso a Sánchez Dragó, y llevaba cierta razón, que decía que los españoles estamos... ¿cuál era la palabra que usó? Que no me acuerdo ahora la palabra, que nos sentíamos como avergonzados en nuestro lenguaje. Era un sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad, perdón, que no me salía. Los españoles teníamos un complejo de inferioridad de nuestro lenguaje, de modo que nos veíamos obligados a recurrir a anglicismos, a palabras del inglés, para hacernos nosotros creer que somos más importantes. Esto es verdad que esto es muy antiguo, porque ya al principio de siglo, ya precisamente los escritores americanos lo hacían con el francés. Para ellos hablar en francés, Edgar Allan Poe, por ejemplo, recurría mucho a la lengua francesa para darse ese toque culto que ellos pensaban buscar. Yo reconozco en mi caso particular que me resulta muchísimo más agradable el llamar al profesor Ernest Kleinman y a su alumno John Lindgren que Paco Sánchez y Francisco Ramírez. Es cuestión mía, ¿vale? De acuerdo que hay series y hay fantásticos, y hay libros fantásticos con personajes... Y me resulta más chulo decir que está ubicado en Salem que en Villanueva de la Matagorda, ¿no? Entonces, por eso lo he ubicado en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo que me ha resultado muy divertido hacer la obra? Porque gracias a Dios, los pobres tenemos hoy en día una medida para viajar fantástica, que es Internet, ¿no? Y vas con Google Maps, con Google Earth, eso es fantástico. Entonces yo lo que hice fue ubicarme tanto cronológicamente como espacialmente. Me ubiqué en Salem, me fui a Salem, cogí con mi Google Earth, con mi Google Maps, me metí dentro y recorrí Salem. Desde a vista de pájaro, recorriendo las calles, estás allí. Dicen que una de las herramientas más abocadoras para un escritor es viajar, ¿no? Viajar. Es verdad que no tiene el aroma, no tiene los sonidos, no tiene el embrujo propio de la gente oriunda del lugar, ¿no? Pero básicamente las imágenes ya son abocadoras de por sí, ¿no?
Entonces yo he hecho mucho esfuerzo en ser lo más riguroso que he podido con el tema geográfico y también con el tema histórico. ¿Por qué digo con el tema histórico? Porque ya veréis a lo largo de la obra que hay muchas fechas, ¿vale? De hecho la editora me lo decía, joder, no veas, te has tirado las fechas, que no veas, muchísimas fechas. Y hay un hilo cronológico relativamente complejo que tiene su sentido que ya iré descubriendo, ¿no? Y entonces, pues, yo quise ser sensato en cada una de las fechas. He querido acudir a acontecimientos reales, acontecimientos ocurridos, documentados, con textos documentados, con citas documentadas de la historia, a las cuales yo he querido darle un trasfondo particular mío, sobrenatural, a la historia de por qué ocurrieron ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, todo eso unido te permite, pues, todo lo que tú vayas viendo del libro, te permite ir a más y decir, bueno, pues voy a... Ostras, ¿esto qué es? Coño, mira, en el año tal, no sé cuánto, esto que ocurrió, busca en Wikipedia a ver esto qué es lo que es. Y te entra en Wikipedia y mira, hostia, pues verdad, mira, esto tal... Bueno, es cierto, es cierto. Es verdad que evidentemente en Wikipedia no va a aparecer lo que lo he puesto que aparece, gracias a Dios. Pero tiene, digamos, un trasfondo ahí por el que sigue investigando. También eso me deja abierto la línea a poder más adelante conectar otras historias con esta historia, ¿no? Y, en fin, por eso digo que me he divertido bastante, por eso, porque he ido con mucho detalle, cuidado cada uno de los elementos, intentando evitar de la medida de lo posible los anacronismos, porque claro, el anacronismo al fin y al cabo es cuando estamos ubicando un objeto o una situación fuera del contexto cronológico. Por ejemplo, como la película de Ben Hur, que aparece un romano con un reloj. Eso es un anacronismo, ¿vale? Entonces, claro, yo estoy nombrando cosas, estoy diciendo que este hombre tiene este tipo de vehículo, que en Massachusetts este es el código postal de no sé dónde, este es el tal. Yo lo puedo coger y poner un vehículo que no fue fabricado hasta 1940, porque estaba en 1921. Yo lo puedo coger y nombrar a tal tipo de correo postal o a tal tipo de barco que hace un viaje transatlántico desde aquí hasta aquí. No puedo decir que fue hasta el puerto de no sé dónde, si es que en el puerto de no sé dónde hasta 1980 no ha habido el primer. Todo eso ha requerido una investigación que lo he hecho yo de motu propio simplemente por diversión. Y me ha resultado muy divertido, efectivamente, eso a la obra le da siempre una acicate un poco de rigor que siempre es atractiva, ¿no? Y bueno... A mí me ha llamado la atención, además te lo he dicho, porque a mí me gusta mucho el mundo egipcio y tal. Sí, correcto. Y hay una referencia a un personaje... Un personaje muy famoso. Que lo veo identificado, completamente identificado en la obra. Efectivamente, ¿no? Y ya veréis exactamente el personaje, ciertamente. Es un personaje muy famoso que a todos sonará. Y ya se lo comentaba a José María, que no fue... apareció por sorpresa en la obra, cronológicamente, porque yo la ubiqué en un sitio, en una posición, dije, tiene que ser en el año tal, y voy a ver en el año tal qué personajes había que cumplieran estas características. Una pista, no es un faraón. No es un faraón, no es un faraón. A ver qué personajes hay que cumplan estas características. Estas características particulares de este personaje mío. ¡Pum! Y me apareció ahí y digo, no puede ser que este tío sea de esta fecha. Otra. Y efectivamente es un personaje que tiene ciertos aires así místicos, ¿no? Mágicos, que bueno, pues yo me he tomado la libertad de darle las explicaciones que yo he considerado oportunas, ¿no? Que son las que conectan directamente con la obra, ¿no? Y ya veréis en qué manera se hilvanan, ¿no? Con el resto de personajes e historias, ¿no? Y la verdad es que poco más tengo que decir de la obra, simplemente que tengáis paciencia, ¿vale? Porque... No tirar la toalla. No tiráis la toalla. Pero es un libro que cuanto más avanza, más te atrae, más te atrapa. Sí, sí. Y efectivamente... Y que además tiene un comienzo que igual te rompe los esquemas de lo que realmente es el libro. Exactamente, de hecho rompe un poco los esquemas porque de hecho mi madre tuvo la misma sensación tuya, la misma sensación tuya. Una vez que ya termina de leer el libro, veréis al principio que cuenta una serie de historias, una serie de situaciones, una introducción exactamente, que puedes decir, conforme va avanzando el libro, puedes decir, bueno, a lo mejor que esto no engancha demasiado, sí engancha. Esperad hasta el final, tened paciencia, ¿vale? Que todo lo que aparece en el libro tiene todo un motivo y un porqué, ¿no? Y es verdad que eso, tenéis paciencia en el aspecto de que, bueno, podéis encontraros, yo entiendo que no es literatura para todo el mundo, ¿vale? Podéis encontraros a lo mejor un vocabulario un poco recargado en algunos momentos. El diccionario en el móvil y lo consultáis. Eso es lo que yo hacía. Entonces, efectivamente, es que yo me acuerdo que mi hermano me decía, ¿y por qué no escribe algo tal, que esto se está viendo mucho, algo, no me acuerdo exactamente qué era lo que me decía, de algo particular, así que para la juventud que se vende más? Porque yo estaba escribiendo para mí. Yo quería publicarlo, yo quería gozar de este momento y si puedes vivir de esto y ganarte la vida con ello, pues qué más, ¿no?
eso sería lo ideal, ¿no? Pero es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil. Pero lo estaba escribiendo para mí. Y como lo estaba escribiendo para mí, lo he escrito tal y como lo que a mí me gusta leer, ¿vale? Y lo que a mí me gusta leer es ese tipo de literatura. Luego después disfruto también de otras literaturas un poco más ligeras, ¿no? También normalmente de la temática. Yo en mi caso particular es verdad que tiene que ser una historia muy buena, que no tenga componentes sobrenaturales para que me guste, ¿vale? Básicamente porque yo reconozco que no me gusta demasiado en la realidad en la que vivimos, ¿vale? Yo estoy no digo yo que sí, que hay que ser feliz, que hay que buscar tal, pero yo considero la realidad esta actual que vivimos deprimente. Entonces para mí, es cierto, entonces para mí el hecho de añadir un componente sobrenatural siempre le da ese tipo de magia que hemos perdido, por desgracia, en la asepsia colectiva que tenemos aquí, que todo el mundo pues estamos idiotizados, ¿no? Y la ciencia que cada vez va descubriendo cada vez más cosas y va dando explicaciones cada vez más cosas. Ojo, yo no soy religioso, ¿vale? De hecho no quiero, con esto no hago ningún tipo de crítica religiosa ni nada, ¿eh? Simplemente en mi caso particular lo pienso que la ciencia va cada vez descubriendo más cosas interesantísimas, ¿eh? De hecho, unos avances que está viendo fantástico en la mecánica cuántica, en toda la historia de la física, que van descubriendo, que van rompiendo la magia y convirtiéndola en hecho, ¿no? Entonces, lo sobrenatural a mí me devuelve un poco a ese estado mágico en el que me gustaría vivir realmente, ¿no? En el que te da la esperanza de que algo puede pasar que sea diferente de lo que ocurre, tan predecible en la realidad, ¿no? De hecho, hay otro elemento, respecto a lo que creo que lo comentamos antes, y es que en la propia lectura, cuando avanzas en ella, hay ciertos elementos que tú en tu imaginación visualizas de una manera y que de repente cambia por completo y te das cuenta de que lo que te estaban escribiendo termina siendo algo completamente distinto a lo que, Efectivamente. En principio... Así es, de hecho, es una de las intenciones que yo he querido con el libro, y es llevarte siempre por senderos que pueden parecer previsibles, es decir, esto lo más probable es que sea esto, pero en realidad no tiene por qué serlo. Pero claro, tú puedes decir, claro, puede ser previsible en su imprevisibilidad. Puede ser previsible que me estén llevando para aquí, para que luego no sea esto y me diga, ah, vale, me has engañado. Por lo tanto, es posible que sigamos por aquí. Vaya a meterlo en un cacao, que es la intención que yo pretendo. Dímelo a mí. Sí, pero tú es que ya te lo leíste, tú ya que querías terminarlo. Tú ya, la última página iba de dos en dos. Entonces eso ya te pierdes cosas. Pero la pobrecita mía decía, esto que lo entendió seguro que luego me lo explica. No. Conforme vaya... Saca la película. Saca la película. Esto que espero la película, que saca la película. No, lo que pasa es que todo lo que aparece en el libro tiene importancia. De modo que De sí. hecho, lo voy a volver a leer. Porque ahora creo que lo voy a entender ya. Ahora creo que lo van a entender. Ahora ya sabemos la historia. Claro, ya te lo han Ya spoileado. te lo he explicado. Ahora lo leo al revés. Al revés, exactamente. Entonces es verdad que todo tiene sentido y hay que ir leyéndola porque cada una de las cosas que aparece en la obra tiene su significado. No, y además que es lo que comentaba, son varias historias que se van entrelazando entre ellas hasta que al final llegan a un nexo común y al final se resuelve de una manera espeluznante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues si queréis hacer alguna pregunta... De los que se han leído, que no spoiler, eso sí, que no. O los que no lo han leído. De lo que quieran, si queréis preguntar algo de... ¿Alguna pregunta? Todavía ¿Dónde está? Rafa, no sé si que me conteste o no. lo que tú quieras, Me lo vaya a perder. lo que tú quieras. Con la jodida araña de 19 patas que sale al Y ya estamos con los principio. spoilers, ¿eh? Ya estamos con los spoilers, creo que he Si es dicho. que estoy terminando el libro y... No cuente, Rafa, eso es spoiler. No lo cuento. Eso, pero por favor, no. Es que no sé lo que ha pasado con ella. Vale, eso mira, más adelante, Eso es lo que me pasaba, niño, que voy por aquí, estoy perdida. La segunda parte. exactamente, no os preocupéis que luego después más adelante Es se una hará, saga. no aparte de la saga, más adelante, La trilogía, la trilogía. no, la editorial me ha dicho, más adelante haremos una reunión con los lectores, para que ya preguntéis, habléis por qué, porque cada cosa tiene su explicación, de hecho nada es arbitrario, hay mucho mensaje críptico en la obra, ¿vale? Mío, que solo lo entendemos Manoli, mi mujer y yo, algunos sí, a lo mejor entendéis algunas cosas, entonces todas esas cosas pueden surgir después en una etapa posterior, ¿no? Pero ya te explicaré, Rafa, tú no te preocupes, que ya verás cómo lo vas a entender. No me la hagas. Primero hay que leerlo. El libro tiene que ser muy fácil de comprender porque el escritor es muy fácil de explicar. Muchas gracias, muchas gracias. A lo mejor te va a costar un poco más de trabajo en esto por las palabras tan raras que dice mi madre que uso. Sí, pero bueno, tengo el diccionario al lado. Exactamente. Ahí es donde yo me perdía, en las palabras. Exactamente, no te lo agradezco, Ernesto. Te agradezco, ¿sabes? Siempre Yo lo he leído. se hace lo que se puede, ¿no? Sí. Venga. Yo solamente he leído 60 páginas, porque no me ha dado tiempo, me lo dieron el jueves. Pero yo he ido no solamente leyendo el argumento, que está muy interesante, sino paladeando la prosa,
el verla que está tan encajada en la época, en los años 20, con esos autores de... Y luego con el iPad al lado para buscar cosas, que efectivamente, porque muchas cosas quería yo saber si era, como pone ficción, Sí. si era realmente ficción o estaba bien documentado, magníficamente documentado. Yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esa etnia o esa... los narances, no lo había oído en mi vida. Sí, sí. Yo quitando a los Sioux y unos cuantos, no, no lo había oído. Y entonces lo estuve buscando y estaba donde estaban todos, o sea, y a lo mejor los lugares también lo he ido buscando, pero eso he ido más despacio, Exacto. pero digamos que yo lo he saboreado escribiendo y tú lo estás saboreando leyéndolo, ¿no? Exacto. Hombre, que mi profesora de literatura me diga esto y ahora mismo tengo que desabrochar el Hombre, pantalón es porque me una estoy profesora poniendo... correctita, o sea, que no- Pero hombre, corra, que a uno le garantiza, Sí. se agradece muchísimo. Y efectivamente sí, y forma parte de eso, de la... Es que quería hacerlo en serio. De hecho, yo a mi mamá se lo decía, digo, ¿te acuerdas lo que te decía? Digo, esta es de verdad, esta es de verdad. Y yo todo el mundo se lo decía, esta es de verdad, esta no es... Porque lo estaba haciendo queriendo, con mucha ilusión, ¿no? Lo hacía con mucha ilusión y con mucha ganas. ¿A qué puerto iba a llegar o a qué puerto va a llegar? Pues no lo desconozco, ¿no? Pero bueno, con estar aquí, tener a todos vosotros, o sea, esto para mí ha sido fantástico porque a uno le gusta sentirse querido, ¿no? De hecho, esta de verdad porque no me has dejado leerla hasta casualidad. Sí, y eso ha sido un error por mi parte. Eso ha sido un error por mi parte. Tenía que haberte dejado porque hay que escribir. Lo que pasa es que, claro, todos nos pegamos siempre a novatadas, siempre hay, ¿no? Como dice el maestro King, primero hay que escribir con la puerta cerrada y luego hay que escribir con la puerta abierta, ¿no? Una vez uno escribe y luego después tienes que tener personas de confianza a la que le diga, lee y dime. Y una persona te puede decir una cosa, otra persona te puede decir otra. En este caso yo lo he hecho solo para mí y hay muchas cosas que serían mejorables. Probablemente encontraré montones de cosas que se podrían mejorar. Así que estoy completamente abierto a comentar lo que más os guste a todos los que lo veáis. ¿Pregunta? Bueno, a mí sí me gustaría que comentase algo Juan Luis. el doctor sobre la literatura local y... Anda, Juanlu, ¿eh? No sé si te has leído el libro. No, yo el libro me llegó el jueves también y yo tengo que empezar. De hecho, tengo que disculparlo porque efectivamente tiene una agenda bastante apretada. Eres profesor de la universidad y, bueno, también en selectividad está corriendo exámenes y... Pero vamos, yo lo poquito que llevo de ellos es verdad que el tono de lenguaje de Lovecraft lo tiene muy bien cogido y por lo que he ojeado y por lo que conozco a Javi, sé porque alguna cosa suya anterior y demás, sé que el tono de Lovecraftiano lo tiene segurísimo. Yo sí tenía una pregunta y con esta de vuelvo a ti que tienes que hablar. Yo, ¿cómo ha sido el proceso de creación de la obra? Es decir, tuviste una idea y hasta aquí quiero llevar, ¿cómo creas un libro? ¿Dejas a los personajes trabajar ellos solos? Correcto. ¿Cómo lo montas? Muy interesante la pregunta que ha hecho. Yo tengo un problema y con esto va a parecer que hago una digresión, pero no, voy a llegar al punto. Yo tengo un problema y es que tengo una especie de ansiedad por terminar, ¿vale? Llegué a leerlo incluso en un artículo muy interesante de escritura que leí, y es que como conozco el final, como sé el final que va a ser, estoy deseando llegar a él, entonces te empiezas a comer muchas cosas por medio. Y te respondo a tu pregunta. Yo tenía una idea muy básica en la cabeza, ¿vale? Que no quiero spoilear ahora mismo, pero tenía una idea muy básica que partía de esa relación de admiración entre ese profesor y de ese alumno a ese profesor, ¿no? Que luego después recíproco, en fin. Y entonces yo quería sumergirlo en una relación epistolar, porque quería empezar con una relación epistolar, de cartas, ¿no? Entre uno y otro. Y sí te reconozco que solamente tenía puntos clave en la historia, puntos clave, ¿vale? Puntos clave. Y luego después, para ir de este punto clave a este punto clave, dejaba fluir la imaginación. Yo siempre he dicho, en mi caso particular, y con esto no quiero pecar de arrogante o prepotente o no sé, y es que no tiene mérito nada de lo que hago, nada de lo que hago. ¿Por qué no tiene mérito nada de lo que hago? Porque en realidad yo no escribo la obra, no la escribo yo, y mi mujer es testigo. Yo lo único que hago es, y por eso te digo, de este punto a este punto, yo simplemente sé que Periquillo va aquí y dentro de 3 años va a estar aquí. Y dejo de pensar en ello, dejo de pensar, yo no lo di vuelta a la obra. Me pongo mi música, me voy, ando, paseo, reflexiono. Yo soy un gran pensador, me gusta mucho hablar conmigo mismo, tengo mucho diálogo interior. Y de repente, de manera espontánea, como decía Mozart, que le surgían todas sus obras. ¡Bum! Es verdad, lo tengo, ¡bum! Y tengo ahí la historia entera. Y no tengo más que pi, 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 pi. Como decía Robert Howard, que le leía, Conan le relataba la historia mientras que él estaba durmiendo, que realmente eran procesos que tenía de sonambulismo. Pues a mí no es Conan el que me lo está dictando, sino es simplemente el protagonista de la obra, y viene de repente, ¿no?
Luego después sí, cuando ya la tienes escrita, cuando ya la tienes escrito evidentemente, empiezas a leerla y te vas dando cuenta que hay cosas que ganarían un poco de gancho metiéndole esta anécdota o esta historia, ¿no? Pero te podría decir, no es magia, pero sí hay inspiración automática, ¿no? De hecho, el inconveniente que tiene ese tipo de escritura es que es una escritura basada muy en inspiración. Me viene de repente, no lo trabajo demasiado, no necesito trabajarlo demasiado. Lo trabajo para pulirlo, una vez que ya todo está todo redactado, pulo. Y a lo mejor añado alguna historia nueva o cambio, pero la idea original, las raíces, los cimientos, eso vienen espontáneos, perdón. Esa es... Ya irás bien, ya te iré diciendo exactamente puntos, ¿no? Más preguntillas, más de mi vida, de lo que No queráis. hablamos mucho, ¿no? De lo que queráis. Venga, Gaby, Yo no hago preguntas de ¿para cuándo vas a familia, sacar la versión del módulo de aventuras para el juego de rol de la llamada de Tulu? Mira, mira, te tengo que decir una cosa, Alex. Te tengo que decir una cosa. Estaría guapísimo, ¿eh? Pero es verdad que Pero cuando... digo porque es que yo adapté una novela, un relato de Lovecraft para un módulo de Blue. Pues te digo, y lo estoy hablando antes con José María, esta obra en particular es muy difícil, yo pienso que es muy difícil. Es muy difícil incluso de llevar a la gran pantalla, tú fíjate ya a lo que estoy diciendo, ¿sabes? Eso ni de coña. Pero es difícil porque no es una historia localizada en un sitio nada más. Digamos que son muchas historias diferentes. La película Crash, ¿has visto la película Crash? Magnífica. Son muchas historias que al final convergen en un nexo común, ¿no? Que se van uniendo. Es un cine fragmentario. Es un cine fragmentario, correcto. Entonces, causa cierta dificultad, ¿no?, a la hora de llevar una historia. Pero sí te tengo que decir que hace un tiempo hice con mi hermano precisamente, y quienes más son los que jugamos, Manuel estaba también, una partida llamada de Chulú, muy guapa, que esa tengo que llevar la novela, curiosamente al revés, esa hice yo la historia, nos quedó chulísima la partida, y esa tengo que llevar la novela, eso lo tengo yo en mi mente también, poder llevarla, ¿sabes? ¿Y alguna vez has pensado en escribir teatro por lo bueno que era? Teatro. De hecho, ahí Hacías sus mini teatros, luego lo interpretaban con los compañeros y fíjate, las obras eran evolucionado. No, y además las obras para su edad. Yo me acuerdo, tengo la ¿te retina. acuerdas de Sherlock Holmes con la pistola? Buenísimo, Sí, sí, sí. Pues la verdad es que sí es verdad que me gustaba el tema de la representación teatral, ¿no? Es verdad que yo no he tenido nunca miedo escénico, me he sentido cómodo, no me gusta ser el centro de atención, es verdad, ¿eh? Pero siempre me he sentido cómodo hablando en público, no he tenido problema, y me divertía con la obra de teatro que hacemos, pero plantearme el hecho a lo mejor de desarrollar una obra de teatro, que es un género muy diferente realmente, ¿no? Sí, Porque totalmente es totalmente diferente, ¿no? Y además poco... Sí. La gente no lee teatro. Efectivamente, no lee teatro, ¿no? Va poco al teatro y vamos poco al teatro. Y ya hay pocos que leen, por desgracia, ¿no? De hecho, es que hay tantas alternativas de ocio tan interesantes y tan fácil y accesible que... Hombre, pero la lectura... La lectura no se debe perder, porque lo que se consigue con la lectura no se puede conseguir con otro tipo de ocio. No, no se va a Cada uno se puede perder. Yo pienso que a pesar de todo habrá un auge. Lo que pasa que sí, que como conforme vamos avanzando los años, nos vamos idiotizando cada vez más y aburregando cada vez más, pues es lo que hay, ¿no? Quizá a lo mejor un momento, en mi caso, un poco tardío de subirme al tren de la literatura, tiene que haber empezado antes, pero bueno, pero es que todo tiene su punto y su momento y tienes que ir conociendo a distintas personas a lo largo del tiempo. Y me parece que se acaba el tiempo y me tengo que callar, ¿no? Es que he visto pasar por ahí al hombre y digo, me parece a mí que estén pasando bien el tiempo. No sé por qué tiene. Y bueno, efectivamente no me he atrevido, contestando tu pregunta, no me he arrancado siquiera. De hecho, todavía tengo muchos géneros por explorar todavía, ¿no? La poesía misma que me recomendaste el otro día, la tengo completamente al margen. Eso Siempre... cuando se aplica, yo lo voy, siempre me ha gustado, pero lo paladeo más ahora de mayor. De mayor, ¿verdad? Que conecta emocionalmente, quizás más por el bagaje vital, es lógico, lo entiendo, ¿no? Yo hay una pregunta, porque hemos hablado, yo lo que te he leído, yo creo que tienes una persona bastante buena y tal, que sí que tiene esa inspiración a lo mejor en los cracks y tal. De hecho, tengo todavía, perdón, un paréntesis, porque para darte la razón, ¿no? Tengo todavía que encontrar mi estilo, estoy todavía buscando mi estilo, ¿vale? Ahora mismo estoy a la sombra un poco del Oscar, ¿verdad? Y tengo que encontrar todavía mi estilo, pero bueno, hay que empezar por una vez. Entonces, ¿qué parte hay de homenaje a Lovecraft y a toda esta literatura? ¿Y qué parte hay de miedo a ser capaz de crear un propio mundo? Vamos a ver, conexiones constantes efectivamente a su mitología, porque ya vais a ver que hay muchos personajes, de hecho hago una referencia al final del libro, lo veréis, una referencia de todas las distintas personajes o ubicaciones tal que son de la cosmogonía de este hombre de la mitología, ¿no?
El estilo tétrico, el estilo, digamos, es que igual que existe el estilo dickensiano, pues es un estilo lovecraftiano, es que tiene su estilo propio, ¿no? De hecho, él, vamos, que a él lo diga, a mí me resulte tan, vamos, igual que la valoración de mi profesor de literatura, que Juan Luis me diga eso, para mí es halagador 100%, porque es un maestro de esto, ¿no? Y efectivamente tiene un estilo propio, tiene un estilo de escritura que es el que vais a ver ahí, ¿no? Entonces eso es el homenaje directo a su manera de escribir y a su literatura, que a mí me fascinó desde el principio, ¿no? Y bueno, igual que el Oscar tuvo a Poe como uno de sus grandes maestros, ¿no? Para mí ha sido el Oscar. En este caso mi inspiración ha sido él, ¿no? Una cosita. Venga, venga. Animarse. ¿Eh? ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente tengo otra que estoy redactando. Ahora mismo la tengo parada porque es verdad que esto es una vorágine. Con el tema de las redes sociales, todo el que me conoce sabe que yo siempre he sido muy reacio, soy un tío súper antisocial, tengo un círculo muy selecto, muy cerrado de personas, y esto claro me obliga a tener que abrirme porque tienes que hacerte de lectores, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo siguiente? Pues tengo otra novela que estoy escribiendo también, estoy poco a poco buscando mi estilo en esa novela, de hecho a los que lean esta novela próxima, si gracias, o sea, ojalá salga, ¿no? Ojalá lo consigamos y siga adelante y esto funcione y yo pueda, aunque sea sacarla por gusto, ¿no? Y vosotros podéis disfrutarle, igual que la disfruto yo. Pues es un estilo un poco diferente, es un estilo un poco más depurado ese. Tiene también su toque lovecraftiano también, ¿no? Pero voy un poco más hallando mi estilo. Y no está ambientado en esa época, está ambientado en una época un poco más moderna. Y bueno, no puedo sacarlo todavía porque me ha dicho la editora que no, pero que tranquilo, que hay que esperar un poquito, que primero se saque rendimiento lo que hay ahora y ya se sacará más adelante si hay algo. Aparte que tienes que acabarla. Aparte que tengo que acabar, ahora mismo está detenida, ¿no? Pero que no corra, me ha dicho, no corras, tranquilo, no corras. Pero evidentemente tengo la cabeza llenísima de ideas, porque son todas las ideas que he tenido a lo largo de toda mi vida, pero que nunca he plasmado, porque no he encontrado la motivación ni las herramientas para poder plasmarlas. Y ha sido ahora, con 37 años que tengo, cuando me ha parecido esta oportunidad, y cuando me he encontrado suficientemente seguro como para poder trasladar toda esa idea a negro sobre blanco, ¿no? Entonces, ¿qué será lo próximo? Pues otra novela seguro, ¿vale? Seguro. Te la has pasado bien, ¿eh? Me lo he pasado bien, se me ha notado, ¿no? Eso mola, eso. Ha sido un proceso muy divertido, la verdad que ha sido un proceso muy divertido. Y ya lo que decía antes, que lo podría haber disfrutado todavía más y se hubiera extendido un poco más, que a lo mejor no es necesario extenderla más, ¿vale? Yo también tengo una obsesión con aparte de una obsesión por terminar la obra, tengo una obsesión muy grande con el número de páginas, ¿vale? De hecho, para mí, yo cuando vi al final que la obra quedó en 268 páginas, para mí fue un fracaso. Y dije, una novela de 268 páginas, me cago en la más, si realmente... mira, no tenemos que hacer ahí, mira los grosores, yo me quedo me cago en la... Juan Luis me dice, tranquilo, Javi, si no tiene nada que ver la página, no tiene nada que ver, es verdad, ¿eh? Pues encuentras verdaderas maravillas en pequeñas páginas, la metamorfosis de Kafka son 90 páginas o 100 páginas, es una auténtica maravilla, ¿no? Ya, va a agrandar el carácter. Oye, no ha caído, me cago en la mano. Se pone la letra un poco más grande. Y es verdad, lo he disfrutado. Y los mares manchos. Como el instituto, ¿no? Cuando te dice instituto, no sé cuántas palabras. Pues lo he terminado aquí para que supiera. Pues sí, la verdad es que la he disfrutado. Y esta, pues quiero disfrutarla exactamente igual. Y tuvo un parón grande por la muerte de la Rufiti. Tuvo un parón grande, bueno, hija mía. Es para que a mí... ¿Esa es la que tiene en el WhatsApp? Esa es la que tengo en el WhatsApp, sí. Esa es la que tengo en el WhatsApp, sí. Que Manoli tiene en la pierna tatuada. Y de hecho tiene la a Rufiti y al Loki. Pero la podemos ver en verano, que ahora no. Ahora mismo no. Ahora que me va a costar un poquito de trabajo. Sí. Y efectivamente no la pude disfrutar todo porque pilló justamente el entonces la detuve, del tirón. De hecho también, José María, y ahí hago alusión a lo que has comentado antes, ese también es uno de los motivos por el cual podéis ver en esa primera parte con respecto a la segunda un cierto cambio que no encuentras la manera, digamos que de primera te cuesta conectar esa parte con la segunda. Esa parte fue ese punto de inflexión, esa parte fue el hito. Cuando yo terminé esa parte e iba a empezar la siguiente, fue cuando ocurrió este hecho tan triste, ¿no? Entonces, esa desconexión... No nos cuentes porque sí, vamos a dejar que el resto de los por que supuesto, vayan a leerlo vaya a intentar buscar la respuesta. De hecho, al final la vais a encontrar. De hecho, como bien dice José María, no os preocupáis que la vais a encontrar, ¿no? Pero sí es verdad que si hubiera seguido el ritmo en ese momento, es posible que lo que viene, digamos que el nexo de unión entre esa parte y la siguiente, hubiera sido más fluido, ¿no? Hubiera sido más fluido, ¿no? Pero bueno, así Ahora está más interesante, ¿sí? Sí, exactamente. Así te
te llena la cabeza de historias que pueden ser o pueden no ser. De hecho, que la descripción, lo primero sí que me sorprendió dentro de la lectura y tal, fue la descripción de eso de las patas. De eso de las patas, que ya nuestro amigo Rafa ha dicho. Bueno, pues eso, sí. Sí, porque consigue visualizarlo, ¿verdad? Consigue hacerte esa idea y lo... Sí. Es interesante, de hecho, es muy lovecraftiano, todo eso es muy lovecraftiano. Cuando los que queráis leerlo, atreváis, veréis lo que es una escritura lovecraftiana, es eso, ¿vale? Si os gusta, no tenéis más que buscar Howard Phillips Lovecraft y vais a tener montones de historias, seguramente muchísimo mejores que esa incluso, pero que se saborean bien, se disfrutan. Y bueno, ya está, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna preguntilla? Que yo estoy abierto, que yo ¿Qué sale más que de ese corne? que no sé, ¿Qué sale más que de ese corne? que yo lo que queráis, todo lo que sea. Estar aquí más rato para mí es magnífico, es maravilloso. Así que todo lo que queráis añadir. Podría haberte dicho, Melissa, alguna pregunta, me cago en nada. Y era como si hubiera estado ella. Llámala en el momento. Yo no sé qué compraría que va a estar con tantos millones. Ya vuelo a yate, ya vuelo a yate. Que levante la mano quien la va a leer. No, vayamos a chutarnos. Vamos a quedarnos con la idea. Hombre, ahí podéis inspirar muy bien el yate, allí en La Serena con las... Exactamente, con las la ola, la gaviota... Exactamente. La brisa marina. La brisa marina. Bueno, ¿me vas a hacer algún día alguna en cristiano para que yo la entienda? En cristiano. Hombre, puede ser una para Dumi, si quieres. Pero Pero bueno, no es en cristiano, yo creo. Totalmente cristiano. Es que no lo he leído todavía. Hombre, no. Perdón, que le ha dado a Manoli la brisa. Y la pobre con el alma, no vea con el alma. Y bueno. Hay una cosa que, bueno, ya un poco terminando la exposición, que Francisco decía que bueno, que él está dedicando mucho tiempo, una parte del tiempo, a redes sociales que nunca lo había hecho y tal. Y yo creo que, bueno, que aquellos que estamos aquí y que tengamos redes sociales, me parecería muy interesante que simplemente pues hablar en la red social de la obra, entre otras cosas porque también sabemos y somos conscientes de que hay un público que no es tan pequeño, que le gusta y es muy afín a la literatura de terror, de miedo, de este ámbito, ¿no? Entonces yo creo que ese papel de divulgación o de dar a conocer la obra y dar la opción a aquella gente que realmente le gusta este tipo de literatura, que pueda interesarse por ello, y además son círculos en los que hay gente que se conoce y se realimenta, es decir, sería bastante interesante. Yo personalmente, que lo he hecho y lo he leído, creo que lo he hecho, no que lo has hecho tú. Sí, no, que lo has leído tú. Que lo he leído. Creo que merece muchísimo la pena. Merece mucho la pena. Yo te lo agradezco, sí, te lo agradezco. Merece mucho la pena. Y a mí me hace mucha ilusión de que todo el mundo la lea. Muchísimo. Pero también te digo que da la sensación de que es el antecedente de algo mucho mejor. Correcto. Y estoy de acuerdo contigo, porque yo la he leído de segunda, que eso es otro error. Y es buena, ¿eh? Sí, y te lo agradezco, y estoy de acuerdo contigo. Yo luego después ya sí la he leído de segunda, y es verdad que dicen, me cago en la mano. Esto se puede ir mejorar, esto se puede mejorar. Y siempre hay cosas que es verdad, sí. Es que es un primer paso, efectivamente, es un primer paso que se da y en todo se aprende, ¿no? La vida hacemos aprender. Experiencia, eso siempre se gana. La experiencia, eso siempre se gana. Totalmente. De hecho, los que puedan leer los relatos míos, que están en Amazon también, que vale 4 duros, o si no me lo pide, yo se lo doy. ¿4 duros? Sí, vale. ¿4 duros qué? 4 duros son 4 monedas de 5 pesetas. 4 duros. 20 céntimos. No, que vale 4 duros los relatillos estos que tengo yo grabando. Veréis que hay una diferencia, claro. O sea, veréis esos relatos y diréis que están bien, no están, vale, de acuerdo, pero hay una diferencia muy clara y se ve una evolución. Y yo entiendo que sí, que el próximo habrá una evolución también. Pero no porque esta no sea buena. Sí, porque hay capacidad para más que y además porque yo creo que a lo largo de la lectura de la obra se ve una mayor comodidad en la escritura de la mitad para adelante o de mucho más fluidez, efectivamente. Y eso es cierto, y todo está relacionado precisamente con la muerte de Gata. La muerte de Gata fue otra vez, oye, no te rías, me cago en la diola, no te rías, mamá, que la muerte de la gata fue una cosa muy seria, sí, que es verdad, mira, y te lo digo serio, no te lo digo riendo, te lo digo serio, que a mí
me cortó por la Yo mitad. al principio. A mí me cortó por la mitad. Nosotros lo... porque los gatos... Sí, me lo dijo Ernesto que Los gatos, una perra eso de verdad... se les quiere como si fueran amigos. Y entonces ahí hay mucho de eso. Por eso digo que no os olvidáis del nombre de Rufiti y Loki, que son Rufiti, la pobrecita mía que se fue, y Loki, que es el que está aquí ahora. Eso tiene ahí su representación. Y lo que pasa es que ¿Aparece en la obra o...? yo todavía no he llegado. Eso, ya lo veréis cómo y cuándo. Ya veréis cómo y cuándo. Pero he querido hacer, en lugar de poner en la entrada en memoria de Rufiti, pues he querido hacer otro tipo de homenaje, ¿no? Introduciéndola dentro directamente de la obra, ¿no? Para mí ha sido mucho más satisfactorio eso. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. No sabéis la ilusión que me ha hecho. Espero que os guste la obra, que la leáis todos y que podéis saber apreciar, porque pienso que es digna de apreciar y bueno, pues esperemos que pronto tengamos muchas otras y una gran repercusión. Y con la máxima gracia. Me da mucha vergüenza todo esto, pero bueno. El que quiera que le firme el libro, a firmar. Si no tenéis libro, queréis comprarlo, ahí tienen unos cuantos, y los que nos traigan de fábrica, pues a la cola pesicola y con todo el gusto del mundo. Escúchame bien, anda el primero, ¿eh? El primero.